Hola, somos el equipo 2 y en este episodio hablaremos sobre el barroco en la literatura hispanoamericana. Veremos qué lo caracteriza, qué autores se destacaron y cómo se vivió en esta corriente en el siglo XVII. Bueno, primero, para poder hablar del barroco en Hispanoamérica, pues tenemos que saber claramente qué fue el barroco. Primero, esta corriente artística comenzó aquí en Hispanoamérica en el siglo XVII, que fueron como los años 1600, y en sí el barroco perdón, más que nada por la expresión, la exageración y el dramatismo. Se buscaba que todo fuera a lo grande, que las emociones se representaran de forma intensa, con escenas teatrales, y se buscaba impactar al espectador o al oyente y más que nada sacar sus sentimientos. Una de las cosas que también caracteriza en general al barroco es el contraste, ya que les encanta como que jugar con opuestos en cuanto a la pintura, por ejemplo, con la luz y la sombra, en la música con lo fuerte, perdón, y lo suave, y lo serio y lo burlesco en la literatura. Además de que estos contrastes crean tensión, también hacen que la obra sea más interesante. Eh, También otra característica es que no era muy sutil, sino que el arte barroco estaba lleno de muchos detalles, adornos, elementos decorativos. También nuevamente pongo ejemplos, por ejemplo, en la literatura se traduce como un lenguaje elaborado y lleno de figuras retóricas. En la música tenemos el ejemplo de Bach, que es el pionero del barroco, como sus obras eran muy complejas, como los conciertos de Brandenburgo, o también está una obra ya más comercializada, por así decirlo, más conocida, que es de Vivaldi, Las Cuatro Estaciones. También es un ambiente y una pieza también que tiene mucho de todo, con contrastes, tonos fuertes, suaves, etcétera. Y en cuanto a la pintura y la gráfica, pues son texturas y composiciones muy complejas. A diferencia, perdón, del Renacimiento, en el barroco se buscaba la razón y la armonía, ya que buscaba también los sentimientos del espectador. Querían conmover, sorprender o incluso también asustar. Es muy interesante cómo esta época del barroco, como esta corriente del barroco llega a la literatura aquí en Hispanoamérica, más que nada en América Latina, ya que no se hizo una copia de lo que ya se hacía anteriormente en España, sino que los escritores latinoamericanos toman ese estilo del barroco, ese estilo de la muchosidad, por así decirlo, y agregan el estilo latinoamericano, como le ponen su propia esencia. Este, en cuanto a esto, puede ser que los adornos, palabras y otras formas de decir las cosas se le agregan para darle un toque más local, y darle también pues un toque nativo para que la gente que consume esta literatura, que serían los mismos latinoamericanos, pues también se sientan identificados con lo que están leyendo, ya que claramente era un mundo muy diferente tanto en España como en toda América Latina. Eh, Además, las experiencias que vivían claramente, porque se le metía mucho de la experiencia de los escritores, aunque los lugares más grandes o los puntos más fuertes de la literatura barroca aquí en Latinoamérica fueron México y Perú, este, también fue en toda Latinoamérica donde se llegó todo este auge. Y en sí, en resumen, la literatura barroca de aquí de Latinoamérica no fue una copia o un eco de lo que pasaba en España, sino que es algo que se tomó para darle la propia esencia o la propia identidad de cada región. Ahora tenemos dos escritores relevantes por sus aportaciones al barroco. Estos son Bernardo de Balbuena y Diego de Ojeda. Estos fueron escritores barrocos que dejaron una huella muy importante en la literatura hispanoamericana. Cada uno aportó pues algo único a la manera de escribir y pues pensar en aquella época. Bernardo de Balbuena escribió por su parte La Grandeza Mexicana, un poema donde se describe con un poco más de detalle la riqueza y esplendor de la Ciudad de México. Su estilo barroco se nota en el uso de muchísimas metáforas, una forma de escribir que exagera y
hace embellecer un poco más la realidad. Por otro lado, Diego de Ojeda escribió La Cristiada. Este poema pues combina la poesía con relatos de la historia cristiana. Su forma de escribir es algo típico del barroco. Se caracteriza por un lenguaje más detallado y más complejo, además de un uso simbólico de la naturaleza. Su obra toma elementos como las epopeyas clásicas y los adapta a un tema más religioso. Esto pues muestra influencias de la literatura antigua y de la teología. Ahora, ¿cómo interpreto yo sus obras? La grandeza mexicana de Balbuena pues usa descripciones un tanto más exageradas, con muchas imágenes poéticas, y pues estas transmiten la idea de una ciudad opulenta. Ahora, la Cristiada de Ojeda, en cambio, esta adapta la estructura de los poemas para hablar un poco más de la fe cristiana. Su lenguaje aún así pues es complejo y usa símbolos naturales para reforzar mucho más su mensaje. ¿Qué destaco de ellos? Pues que Balbuena destaca lo material y lo grandioso, mientras que Ojeda enfatiza lo espiritual y lo trascendental. Por mi parte, me gustaría hablar de otro autor que tal vez no sea tan conocido, pero pues que tiene una propuesta muy interesante, es Francisco Bramón. Él fue un escritor mexicano del siglo XVII y lo que más destaca de su obra es una novela pastoril en la que da un giro muy particular, ya que los personajes, además de hablar en prosa, le cantan y alaban a la Virgen María en verso, y es una pues mezcla muy barroca de géneros, formas y pues justamente los temas religiosos. Lo curioso es que hacia el final del libro se incluye una danza con personajes indígenas. Eso pues llama mucho la atención por cómo intenta tanto incluir elementos del mundo indígena en un contexto claramente cristiano, tanto cristiano como colonial. De hecho, un detalle que fue para mí como algo especialmente llamativo es que esta novela concluye con una danza, como ya lo mencioné antes, protagonizada por personajes indígenas. Esto nos habla de una integración que, aunque es simbólica de las culturas originarias dentro del discurso colonial, es una mezcla de tradiciones y expresiones que pues nos revela cómo el barroco en América no solo fue una imitación del europeo, sino también una adaptación con identidad propia. Y eh, esto refleja muy bien lo que era el barroco en América. Como ya lo mencioné, una mezcla de lo europeo y lo americano, de lo religioso con lo artístico. Todo va muy como cargado de simbolismo, exageración y profundidad. Los autores de esta época pues no solo querían entretener, querían enseñar, catequizar y al mismo tiempo deslumbrar con su estilo. Y bueno, en el caso de este autor, de Bramont, se puede ver cómo la literatura también servía como una herramienta para fortalecer en este caso, la devoción religiosa a la Virgen, pero con un lenguaje lleno de recursos literarios, figuras retóricas y también la musicalidad. Así que, bueno, aunque como lo mencioné al principio, este autor no es tan citado, como por ejemplo comparándolo con Sor Juana, su obra es un ejemplo de cómo se vivió, perdón, y se escribió el barroco en la Nueva España, un barroco que tenía su propio estilo mezclado con las realidades y tensiones del mundo colonial. Yo hablaré sobre Juan de Palafox y Mendoza, y este fue un mexicano que tuvo una gran actividad política y contribuyó significativamente al desarrollo cultural y artístico de la época. Primero tenemos los aportes al barroco. Bueno, quiero hablar de eso, de lo que aportó este personaje. Palafox fundó colegios, la primera universidad indígena y la biblioteca palafoxiana. De esta forma, pues impulsó el conocimiento y la difusión de la cultura barroca. Después, el patrocinio de las artes.
ya que también su apoyo a artistas y a la construcción de obras arquitectónicas como la Catedral de Puebla refleja el compromiso que tiene con el arte barroco. Sus obras literarias, aunque no extensas, también muestran el uso de retórica barroca y el interés que muestra por la reflexión tanto religiosa como también moral. También sabemos que sus escritos políticos y morales abordaron temas relevantes de su época, como por ejemplo la justicia social y el bienestar de los indígenas, lo que también contribuyó a la discusión intelectual del barroco novohispano. Bien, ahora hablaré, perdón, de la descripción de las obras. Y es que primeramente los escritos políticos y morales que escribió Palafox son sobre temas pues políticos, religiosos y sociales, como por ejemplo del primado de la Iglesia española o instrucciones para la educación de los infantes, entre otros. Sus poemas, aunque pocos, pues como lo dije, reflejan el estilo culterano barroco y su interés por la reflexión filosófica y religiosa. También, pues, podemos ver que fundó también la Biblioteca Palafoxiana, una de las primeras bibliotecas públicas de América, y apoyó la construcción de la Catedral de Puebla, como lo mencioné anteriormente, pues dando un ejemplo de la arquitectura barroca novohispana. También las obras de carácter personal que dio este personaje es como, por ejemplo, que conservó cartas, diarios y otros documentos personales que revelan su pensamiento y sus experiencias como obispo, virrey, incluso también reformador. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Aprendimos cómo el barroco hispanoamericano no solo fue arte y literatura, sino que también pues fue una forma de reflejar la realidad colonial y la fuerte presencia de la religión en aquella época. Exacto, y también conocimos autores como Bernardo de Valbuena y Diego Ojeda, Juan de Palafox, Sor Juana Inés de la Cruz y Francisco Bramón, que mezclaban la poesía, la prosa e incluso elementos indígenas en sus obras. De esa manera mostraban pues la riqueza y complejidad de ese tiempo. Esperamos que les haya gustado este recorrido por el barroco.